Yo, bueno, llevo toda la vida trabajando en los medios y en la comunicación, no solo en los medios, sino que he estado, digamos, trabajando también, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados como jefe de prensa de Izquierda Unida, he trabajado en diferentes de televisión como asesor de comunicación, en, bueno, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que tengo una experiencia, digamos, en los dos lados, digamos, de lo que habitualmente se considera que es la batalla de la información, ¿no? Tanto los medios como en el otro lado, que es el que genera, digamos, muchas veces la manipulación. Pero bueno, hablando de manipulación, eh, yo quería plantearlo a partir de este tema que es la crisis, una crisis que cómo se afronta desde los medios de comunicación, cómo se manipula desde los medios de comunicación y a qué nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto una cosa, es decir, que hay un gigantesco y enorme sistema de información a nivel mundial, constituido por decenas de periódicos, televisiones, radios, etcétera, etcétera, desde los más grandes hasta los más pequeños, y todo eso, digamos, que son los medios de comunicación, que a veces tendemos a simplificar y a pensar que los medios de comunicación solo son aquellos medios grandes que nos influyen de manera directa o que influyen sobre la mayoría. Digamos que hay un conglomerado enorme y tenemos que pensar que eso es lo que constituye además, digamos, la realidad o las múltiples realidades que se construyen a partir de los discursos que se realizan a través de los medios de comunicación. La televisión, los periódicos de un lado, los periódicos del otro, los periódicos del medio. A la vez es un enorme negocio. O sea, por poner un ejemplo, la facturación publicitaria en España de los medios de comunicación es de 120.000 millones de euros. Es el 1,5, no llega al 1,5% del Producto Interior Bruto, es decir, que estamos hablando de un gigantesco negocio. Es un campo de batalla abonado donde participan los medios, los poderes económicos, los poderes políticos, los grupos de presión, la sociedad en su conjunto, pero la sociedad fragmentada por organizaciones, asociaciones, instituciones, movimientos. 15M, por ejemplo, se convierte en un grupo de presión o en varios grupos de presión porque tiene diferentes expresiones y plantea diferentes cosas. Todo eso influye, es un enorme campo de batalla donde se discute y se construye la realidad. Una realidad que es cambiante absolutamente, siempre, o sea, y que nos tiene que hacer pensar además en el papel fundamental que significa para construir precisamente eso. Lo que pretende, por ejemplo, el 15M, ¿no? O lo que pretendemos en general muchos ciudadanos, que es cambiar la realidad o cambiar la sociedad, ¿no? Es decir, solo la podemos cambiar si somos capaces de construir un relato diferente. Y solo podemos construir un relato diferente si tenemos en cuenta el papel de los medios de comunicación de masas, el papel de los otros medios de comunicación alternativos y cómo realmente se genera, porque al final se trata de eso, una opinión en los ciudadanos, en la sociedad, y cómo eso nos hace más libres, más conscientes y más responsables. Todo eso, junto con otras muchísimas cosas, es el campo de batalla donde se discute y se trabaja y se pelea todos los días. Y además los actores son enormes, son muchísimos, estamos hablando. Pues, imaginaros, periodistas, pues ahora mismo no lo sé porque acaban de despedir unos cuantos miles y van a seguir despidiendo, ¿no? Pero bueno, hay miles de periodistas trabajando en los medios de comunicación, pero también hay miles de periodistas trabajando en los gabinetes de prensa y los gabinetes de comunicación, que son los que influyen en los medios de comunicación y manipulan a los medios de comunicación y manipulan a los periodistas. O sea, y que, digamos, estamos sometidos y tenemos que ser conscientes de esta realidad tan compleja que interactúa, los diferentes grupos, sectores, interactúan unos con otros y sobre eso vamos construyendo esa realidad cambiante y la percepción que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos caer en la tentación de simplificar muchísimo, decir, bueno, los medios de comunicación son unos manipuladores, unos hijos de puta, no sé qué, no sé cuánto, no sirve para nada y tal. No, porque hasta en el peor de los casos, hasta en los momentos más críticos, somos influidos por esos medios de comunicación, todos. No hay nadie que no sea influido. Es decir, la realidad se construye a partir de ahí, es como un espejo deformado, donde a veces somos protagonistas de cosas, pero hasta que no lo vemos publicado o sale en la televisión, no acaba de suceder del todo ese hecho. Por ejemplo, seguro que todos habéis vivido esto. Hacemos una manifestación y hay miles de personas, pero hasta que no vemos en la tele el número de gente que ha salido y tenemos la percepción de lo importante que ha sido, no acaba de suceder ese hecho. Y el hecho de cómo se transmite lo condiciona.
y crea una realidad sobre ese hecho. Por eso nos cabreamos muchas veces y somos muchos, luego diréis que somos 2 o 3, no sé qué, todo ese tipo de cosas, la frustración que genera, ¿no? Que conlleva muchas veces otra realidad, que es la de pensar, bueno, no merece la pena hacer nada, hay que construir algo al margen, ¿no? Yo creo que, van a entrar en diferentes cosas, ¿no? Pero yo creo que quisiera fijar un elemento que creo que es esencial. Es decir, tenemos que ser conscientes de que los ciudadanos tenemos que ser parte activa en la construcción de esa realidad, de ese relato y sobre los medios de comunicación. No podemos tirar la toalla, no podemos renunciar, por ejemplo, a que los medios expresen de verdad aquellas reivindicaciones, aquel discurso, aquel relato que estamos haciendo, por ejemplo, de la crisis desde la sociedad. Los grandes medios me refiero. No me refiero a Internet o los boletines o la gente que lo escribe, sino también los grandes medios, la televisión, que sigue siendo mayoritariamente el que construye la opinión de la gente, y luego ahora entraremos en cómo se manipula, ¿no? Pero yo creo que esa batalla tenemos que ser conscientes de que eso es fundamental. Sin eso es muy difícil que logremos avanzar mucho. Es decir, y esa batalla es feroz ahora mismo. Esa batalla es feroz en los medios de comunicación. Cuando se habla, enciendes la televisión y ves el telediario de Televisión Española, que supuestamente sigue siendo una televisión más o menos independiente. Pero claro, en el rótulo que pone debajo, por ejemplo, de los 10.000 millones de ahorro de la sanidad y la educación, el rótulo dice ahorro. El gobierno ahorrará 8.000 millones de euros en educación y sanidad. No dice recortes. El presentador huye de la palabra recortes. Y a fuerza de repetir, para mucha gente se convierte en un ahorro, no en un recorte. Y para mucha gente, como no se explica las consecuencias de ese ahorro recorte, se convierte en algo abstracto que no se relaciona directamente con la realidad concreta con la que tú vives esos recortes. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que se ha ignorado en todo el tema de los recortes, que es tremenda, es, por ejemplo, los despidos de profesores. Ha pasado el otro día con la huelga general que ha habido. No se ha dado ni una sola cifra de los miles de profesores que han sido despedidos. Bueno, pues se utilizan eufemismos, interinos, no se renuevan los contratos, no sé qué, no, han sido despedidos posiblemente unos 14.000, creo, no sé exactamente la cifra, pero unos 14.000 profesores en toda España. Las consecuencias de eso, obviamente, son brutales, ni siquiera alcanzamos a entenderlas o a verlas de una manera clara, pero en la información que se da normalmente no se habla de esto. Esa es una cara de la moneda, es decir, ¿quién presiona a la televisión pública y a los periodistas para que se hable de recortes, para que no se haga esto? Evidentemente, el gobierno, ¿no? No solo el gobierno, sino el gobierno con sus gabinetes de comunicación, con sus periodistas que elaboran mensajes, con el lenguaje tú a tú y el encuentro con los periodistas, que muchas veces se hace, donde se logra introducir a la gente en la lógica del poder, ¿eh? Y también hay otra cara de la moneda. Están haciendo los sindicatos que convocaron las huelgas, los profesores, los padres, los ciudadanos, una labor desde el punto de vista de la información adecuada para poder transmitir y presionar también a esos medios para que esa información no sea tan sesgada, sino que sea de otra manera. Esa es la cuestión. Hay otros actores en todo esto. Por ejemplo, la patronal de la enseñanza privada, que tiene unos intereses enormes, que también presiona y que también construye su discurso. La Iglesia, que forma parte de esa patronal, que también construye su discurso y tiene sus propios intereses, no solo ideológicos, que son muy importantes, sino también materiales, de negocio. Todo eso, pongo el caso del ejemplo de la educación porque se ha producido estos días, ¿no? Pero podría ser con la reforma laboral. Todavía la batalla de la información no está ganada. Se habla de la reforma laboral como un eufemismo donde se dice que es para crear empleo. Una reforma laboral que significa crear empleo. No, es una reforma laboral para destruir empleo. Es una reforma laboral que ya ha destruido empleo, pero esas cifras no aparecen en primer plano todos los días. Podemos poner un ejemplo, las consecuencias de la crisis económica desde el punto de vista de la situación de la economía de las personas, tampoco se transmite a través de los medios de comunicación. Al final la crisis es una cosa abstracta y a veces se utiliza el número de parados simplemente como un arma arrojadiza. Se habla de 5 millones de parados. ¡Qué tragedia!
cuando se quiere hacer demagogia sobre cualquier cosa, pero nunca se desciende a la tragedia real del ciudadano que está en el paro, del ciudadano que se siente deprimido porque no encuentra trabajo, del que cree que no tiene futuro o del que se suicida. Porque de eso, por ejemplo, aquí no se habla. En Italia ha habido unos cuantos suicidios de personas que estaban en una situación insostenible. En Grecia también. Aquí, por ejemplo, no existen los suicidios. No sabemos si todavía alguien ha dejado una carta o no la ha dejado diciendo que se suicida por esto. Pero es probable que haya habido bastantes muertos. A lo mejor no por suicidio, pero sí por depresión, por ataques al corazón, etcétera, etcétera, y por ansiedad, angustia, más luego las enfermedades mentales que están produciéndose, como enfermedades mentales me refiero en el sentido de depresiones, de ansiedad, ese tipo de cosas, que se están produciendo como consecuencia de la situación en la que nos encontramos, es decir, del miedo, básicamente del miedo, ¿no? Entonces, eso digo que cuando hablamos de información, este es el campo de batalla. El campo de batalla es enorme, inmenso y además es etéreo, porque estamos hablando de ideas, de lenguaje, de cuestiones intangibles. Es difícil tocarlas, ¿no? Y luego porque además existe otra realidad, los medios de comunicación, que ahora mismo son los grandes medios de comunicación, son el instrumento del sistema para introducirnos en la reforma, para que aceptemos la lógica del sistema capitalista, para que aceptemos la lógica de los recortes, de las reformas, la lógica, por ejemplo, de que resulta que todos tenemos que ayudar a Bankia a que salga del agujero, porque, joder, no sabemos muy bien por qué, pero tenemos que ayudar. Lo mismo que tenemos que alegrarnos cuando dicen que Telefónica ha ganado 10.000 millones de euros. A mí no me han dado nada y a vosotros seguro que tampoco, pero parece como que la noticia se da que nos tenemos que alegrar. Si le va bien a Amancio Ortega, es cojonudo porque es español. Y es el sexto más rico del mundo, ¿no? Y qué bien, todos a alegrarnos. Y es una gran noticia en el telediario, en el tal, porque es español. No sé qué tiene que ver que sea español para que nos tengamos que alegrar. Pero bueno, o lo de Repsol, la desgracia de Repsol. Es una desgracia compartida por todos, parece ser un gran problema español, ¿no? Es decir, todos llorando a lágrima viva, ¿no? Porque a Repsol le han expropiado. No, joder, que se jodan, ¿no? Estupendamente. Viva, ojalá, ¿no? Pero claro, ¿pero qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de Repsol, Repsol es un anunciante brutal. Es decir, paga la nómina de Expansión, 5 días, del 10% de la nómina del país, de las televisiones, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días, durante la crisis de Repsol, ha estado en todos los medios de comunicación de una manera destacadísima, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque ha aparecido la manipulación, esa manipulación del poder económico. Es decir, han llegado ahí, han dicho, señores, solo tienen que levantar, muchas veces no tienen ni que levantar el teléfono. Pero vamos, con simplemente levantar el teléfono para decir, oye, estamos muy preocupados por la situación, esto no puede ser, tenéis que echarnos una mano. Eso funciona. Esa situación de crisis de Repsol o de crisis económica ha llevado, por ejemplo, el otro día hablaba con un periodista que trabaja en temas medioambientales, a que, por ejemplo, ha desaparecido de los periódicos económicos y en general de todos los periódicos el tema de las energías renovables. Es decir, no solo eso, sino que el lobby de las eléctricas, de gas, etcétera, etcétera, han presionado tanto políticamente que han conseguido reducir las primas y que en estos momentos, durante 2 o 3 años, el sector de las energías renovables no va a levantar cabeza. Acabará teniendo que levantarlo seguramente porque tal, pero la información ha desaparecido de los medios. ¿Por qué? Porque han levantado el teléfono y han dicho, señores, y hay muchas maneras de hacerlo, porque es la presión, es decir, una manera de presionar y de manipular, digamos, es obviamente llamar a los periodistas que han tomado sobre energía, y se hace de muchas maneras. Se les invita a un viaje, se les invita a una comida, se les explica la cruda realidad del sector, de los miles de puestos de trabajo que genera, de las pérdidas que se pueden generar con eso, de lo importante que es para la economía, etcétera, etcétera. Y al final no es que la gente se venda solo, sino que la gente acaba siendo convencida, ¿no? Acaba entrando en la lógica de esas empresas. Es una manera de manipular que, bueno, no me voy a extender porque pasa con los bancos, pasa, pues, todos sabéis la historia del Corte Inglés, que no existe como noticia en los medios de comunicación, no ha existido nunca, ¿no? Javier Cuartas, un periodista, escribió un libro que nunca llegó a distribuirse de una manera adecuada. La persecución de los sindicalistas en el Corte Inglés nunca es noticia.
En fin, el Corte Inglés, por ejemplo, paga las nóminas de medios de comunicación cuando no tienen dinero. El Corte Inglés paga ahora las nóminas, por ejemplo, en Valencia, está pagando, en el país valenciano, está pagando las nóminas de los funcionarios prestándole dinero al gobierno valenciano que está en quiebra, como todos sabemos. Es decir, lógicamente, y es uno de los mayores anunciantes del país. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente nadie se le ocurre escribir nada contra el Corte Inglés. Y si a un periodista se le ocurriera poner en peligro ese estatus, lo fulminan inmediatamente y se va a la puta calle. Pero normalmente la gente tiene miedo y obviamente pues no lo hace. Muchas veces no lo hace. ¿Por qué no lo hace también? Porque la presión social tampoco le lleva a arriesgarse a ser un héroe. Dice, ¿un héroe de qué? Mira para atrás y dice, yo solo aquí tengo que comer todos los días, en fin, ¿no? Bueno, hablando de manipulación, esta sería, digamos, por ser breve, con el tema de la manipulación económica, etcétera, ¿no? Está la manipulación política, ¿no? O la presión política, vamos a llamarlo así. Es decir, porque si somos conscientes de que todo el mundo actúa, también entendemos, es decir, no lo convertimos en que hay una especie de conspirador enorme que lo manipula todo y que lo maneja todo, porque la realidad no es así. Nunca hay un conspirador. Evidentemente nuestra situación, además, y la situación de los medios de comunicación con todas las críticas, y yo hago una broma siempre, yo soy periodista pero me estoy quitando, porque no quiero saber nada de cómo están los periodistas ahora, ¿no? No participo de eso, de hecho en realidad no trabajo como periodista en los medios, ¿no? Hace tiempo ya que lo dejé. Pero bueno, quiero decir que no podemos ignorar la realidad de los periodistas, pero la manipulación política, es decir, es intervención política, es decir, los partidos construyen mensajes, construyen ideología, construyen tal, y lo vierten a los medios de comunicación y pelean por un espacio en los medios de comunicación para influir sobre los ciudadanos. Vuelvo a repetir, es importantísimo que sepamos esto porque los movimientos sociales, los movimientos políticos, es una condición inexcusable ese trabajo para poder ser eficaces y para poder llegar más lejos y mejor a los ciudadanos, ¿no? El 15M no sería lo que es una paradoja, una contradicción, sin los medios de comunicación, sin las televisiones que retransmitieron en directo, ¿no?, las concentraciones. La prueba la tenemos es que cuando no van los medios a los actos del 15M, la repercusión es mínima. O sea, todavía son parte de la construcción del imaginario general, ¿no? Eso no significa que tenemos que saber también que vivimos en una situación en que también los medios de comunicación y este sistema de información está en crisis. No solo está en crisis económica, es decir, las pérdidas, por ejemplo, este año en publicidad y en la bajada de ventas, el cierre de periódicos, el despido de periodistas, etcétera, etcétera, es descomunal. No se había producido una cosa parecida en muchísimo tiempo. Es verdad que no habían crecido tanto, ¿no? Porque además también es verdad que nosotros tenemos unas especificidades dentro del mundo de la comunicación en España muy particular, porque evidentemente aunque estamos en una mala situación y los medios, es decir, una parte de los medios, digamos, que trabajan con la mentira como instrumento básico, igual que en la política, una parte de la política trabaja con la mentira como instrumento, ¿no?, de hacer política, lo cual socava cualquier tipo de sistema o de funcionamiento democrático, de reglas del juego democráticos, ¿no? Pero es evidente que estamos mucho mejor que si estuviéramos con Franco. Es decir, porque a veces parece como que, es decir, perdemos de vista las perspectivas, ¿no? Es lo mismo que con los derechos, ¿no? Decimos, bueno, esto es una mierda, o la democracia. Bueno, el grito de la democracia es una mierda, todos sabemos que está en crisis, etcétera, etcétera, pero cuidado, porque esto es mucho mejor que una dictadura, donde por abrir la boca te metían en la cárcel o te pegaban un tiro, ¿no? Que eso puede suceder ahora también, pero es otra manera de afrontarlo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que desde el punto de vista de la política, más o menos, pues todos lo tenéis claro, es decir, ese campo de batalla donde se juegan con los mensajes, con los discursos, porque otra de las cosas en las que estamos sumergidos es que los discursos en los mensajes políticos, los buenos, los malos, los regulares y las mentiras, funcionan la mayoría de las veces en 20 segundos. Es decir, por eso hay que replantearse cómo trabajar e influir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los líderes sindicales, Tocho y Cándido Mendy, sobre la reforma laboral y tal. Claro, es decir, pretender explicar las consecuencias de la reforma laboral
en 20 segundos una declaración en un medio de comunicación es prácticamente imposible si el periodista que explica y que comenta la información, sobre si no hay un aluvión de noticias y de informaciones que tocan diferentes ángulos y tal para que podamos tener una perspectiva. Si no hay datos, no hay nada y simplemente ahora le damos el turno al líder sindical para que diga que esto está mal, o bueno, pasamos por la calle y le preguntamos, ¿usted qué opina de la reforma laboral? ¿Parece que va a crear empleo? El señor se queda. ¿O que usted qué opina de la prima de riesgo? ¿No? Lo mismo, ¿no? ¿Está a favor, en contra del rescate de Bankia? Pregunta a la gente eso. Bueno, es una manera, además también, es otra manera de manipular que utilizan los medios, que es, digamos, la ficción de la participación, la ficción de la democracia, ¿no? La teledemocracia, es decir, que parece que todos opinamos, todos participamos, todos estamos ahí, pero que es absolutamente mentira porque todo está sesgado. Es decir, si tú miras Telemadrid o Libertad Digital o Intereconomía, solo opinan un tipo de personas, obviamente. Y de vez en cuando dejan que entre uno, ¿no? Para que parezca que aquello es democrático y plural. Pero luego, claro, parece como que se quiere igualar a todo el mundo. Yo creo que también es otra de los grandes problemas de cómo funcionan los medios ahora, y es que, bueno, hay un debate y se supone que todas las opiniones son legítimas y son iguales. Yo opino que no son todas iguales. O sea, yo no me siento al lado de un nazi a discutir. Yo no me siento igual que un nazi. Él tiene una opinión y otra, no, perdón. O sea, yo no puedo aceptar que un nazi esté homologado como parte de un grupo de personas con opiniones democráticas, plurales, etcétera, etcétera. Es decir, los nazis no pueden estar homologados, ¿no? Los genocidas no pueden estar homologados a una persona normal y corriente que hace un discurso político que plantea que la sociedad tiene que ser A, B, C o D. Puede ser conservador, puede ser de derechas, pero evidentemente lo que no puede ser es homologar a un nazi. Y ahí entramos en otra manipulación más, que es el espectáculo. Una parte de la información, o gran parte de la información, gracias a las televisiones, o por desgracia de las televisiones, se ha convertido y ha contaminado todo también, es el espectáculo. Se ha convertido la información en espectáculo. La información no es importante por lo que cuenta, por lo que nos sirve para tener una opinión, para construir, para tener un conocimiento de la realidad que nos permita influir sobre ella, sino que tiene que ser divertida. Este es un principio que funciona en las redacciones muchísimo. Es decir, la información tiene que ser divertida. Si no es divertida, joder, es que no le gusta a la gente, es que no hay quien se lo aguante. Es que más de un minuto hablando, es que medio minuto de alguien hablando es un coñazo. Da igual de lo que hable. Y entonces todo tiene que ser divertido. Es otra manera de manipulación y de alienar a la gente. Porque, evidentemente, pierde su papel la información, que es la de construir, digamos, o ayudar a construir un pensamiento a los ciudadanos. Evidentemente, no hay uno solo y cada uno interpretará la realidad de esa manera, ¿no? Me quiero enrollar mucho porque si queréis luego vamos hablando porque es un tema infinito este, ¿no? Pero hay otros tipos de manipulación, ¿no? Hablando del espectáculo, luego está la manipulación emocional, que ahora está muy de moda. Es decir, se manipulan las emociones de las personas. Por ejemplo, el asesinato de la niña Mariluz, que conmocionó a todo el país, una niña de 3 años, por un pedófilo, no sé qué, no sé cuánto. Tal. Las televisiones retransmiten y muchas veces estimulan que la gente grite a la puerta, asesino, hijo de puta, no sé qué, no sé cuántos, te vamos a colgar. Los intentos de criminalizar a la gente, no importa el juicio, queremos satisfacción y justicia inmediata, que es venganza. Porque pasa algo, ni siquiera tienes conciencia de si es verdad o no es verdad. Es muy difícil que cuando pasa un hecho de ese tipo, no digo este, sino otro parecido, da igual, se pueda tener satisfacción de las emociones. La emoción de que se ha cometido una injusticia, yo quiero la satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata en un Estado democrático, con garantías para los acusados, para todo el mundo, y para que la realidad se imponga. O sea, tiene que haber una investigación, tiene que haber principios de contradicción, es decir, tiene que haber todo un mecanismo que, por ejemplo, las televisiones, las radios, es decir, da igual, hasta los periódicos se contaminan de eso, se saltan a la torera. Es decir, ¿por qué? Porque manipulan las emociones. Lo importante es dar satisfacción a la gente y juntar un grupo de gente, porque eso es espectáculo también. El espectáculo de una jauría de gente gritando
¿no? Queriendo linchar a quien sea. Da igual, si es a Urdangarín, porque bueno, no es el caso, porque Urdangarín, digamos, la gente va a hacer una crítica política diferente y además ya se ocupa la policía de darle. Pero sí, ha pasado 20.000 veces con todo tipo de cosas, ¿no? O sea, gritamos porque hay un corrupto y a la salida se ha visto, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Que van a detener, lo sacan a la gente, hijo puta, no sé qué. Pero al día siguiente todo el mundo se ha olvidado de eso. Y es la otra parte de la manipulación, que es que estamos sobreexplotados. O sea, hay tal cantidad de mensajes, estamos bombardeados por tal cantidad de mensajes todos los días, de todo tipo, que la capacidad de pensar, de reflexionar, de discernir y de tener tu propia opinión se hace cada vez más difícil. Y esa es una alienación gravísima, muy grave, quizás la más oculta y la más peligrosa. Y yo creo que tiene unas profundas raíces en lo que está pasando ahora y la incapacidad que estamos teniendo para responder a los ataques tan brutales que estamos recibiendo al estado de bienestar, a los derechos de la gente. Es decir, han conseguido una cosa, los medios son un instrumento, los medios, estoy hablando ahora no ya del periodista o de tal, sino los medios en su conjunto, este sistema de información y de mensajes y de publicidad enorme, inmenso. Yo no sé, ahora no me acuerdo de la cifra exacta, pero bueno, la cantidad de mensajes que recibimos todos los días es una cosa brutal. De los que somos conscientes y luego están de los que no somos conscientes. Porque cuando vamos en el metro y está la televisión ahí, aunque no estemos atendiendo, estamos recibiendo mensajes. Cuando pasamos por un sitio y oímos estamos recibiendo un mensaje. Pero es que cuando estamos comiendo en casa y no estamos atendiendo el telediario, estamos recibiendo un mensaje. ¿Y qué ocurre? Que eso nos borra, digamos, el disco duro. Nos borra, impide que reciclemos nuestra información, que reciclemos nuestro pensamiento y que cojamos lo que sucede cada día y seamos capaces de interpretar lo que está pasando. Simplemente estamos al albur de ese bombardeo de mensajes y eso acaba borrando, pues eso, el disco duro. Perdemos la perspectiva de que estamos perdiendo los derechos por los que hemos luchado. Estamos perdiendo la perspectiva de que la sanidad pública y la educación pública son valores que son, y perdemos esa perspectiva y hasta de nuestra propia experiencia. Pero es que además esa manipulación lleva a otra cosa, no solo nos desactiva, nos neutraliza. Por ejemplo, una de las cosas más terribles en estos momentos es que hay tal cantidad de ataques que no somos capaces y de medidas contra nuestro estado, nuestra vida, nuestro bienestar, nuestros derechos, etcétera, que no somos capaces de procesarlos. Si ahora mismo quisiéramos hacer un recuento de todas aquellas cosas que que el gobierno del PP, de Mariano Rajoy, ha tomado en los últimos 3 meses, seríamos incapaces, cada uno individualmente, si nos ponemos de todo, seguramente lo podemos hacer. Pero individualmente yo creo que somos incapaces de decir todo aquello que está liquidando nuestra forma de vida, nuestra manera de vivir, nuestros derechos, etcétera, etcétera. Somos incapaces. Además de que la información es fragmentada, manipulada, etcétera, etcétera, hay tal cantidad de cosas que no nos da tiempo a asimilarla. ¿Cuál es el efecto de todo eso? La anestesia. Es un efecto enorme. La anestesia, estamos todavía anestesiados. El miedo, el sentirse sobrepasado, ¿qué puedo hacer contra esta cosa enorme que me está pasando, esta ola enorme, este tsunami enorme que me pasa por encima? 2, los problemas que plantea, porque claro, sí, todos oímos hablar de la prima de riesgo, de los mercados, las turbulencias, no sé qué, no sé cuántos. La mayoría de la gente no entiende nada. Lo que sí entiende es que hay una especie de plaga divina, como las plagas de Moisés, ¿no? y tal, que nos cae encima, sobre la que aparentemente, es otro de los mensajes subliminales enormes que han trasladado los medios, no se puede hacer nada. Esto es así. Los mercados dicen que hay que joderse, pues nos jodemos. Los mercados dicen que hay que apretarse el cinturón, pues nos apretamos el cinturón. Los mercados dicen que hay que acabar con la sanidad pública, pues acabamos con la sanidad pública. Los mercados dicen que hay que acabar con la educación pública, pues acabamos con la educación pública. Es decir, es una cosa, si nos paramos a pensar, es absolutamente estúpido. Porque claro, pretender que en una sociedad como esta, vivimos en la sociedad con mayor grado de desarrollo de la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, hemos desarrollado una ciencia y una tecnología y unas capacidades que nos permiten ser dueños de nuestro destino. Somos más ricos que nunca. O sea, parece que nos olvidamos, nos quieren hacer olvidar esto, pero somos más ricos que nunca. O sea, ahora mismo se produce comida para 12.000 millones de personas.
2.000 pasan hambre, ¿cuánto se tira? ¿No? Como eso, hay otras muchas que no. Pero es decir, somos una sociedad más rica que nunca en conocimiento, sobre todo. Tenemos el conocimiento, tenemos las ideas, ¿no? Desde hace muchos años de cómo el mundo puede ser mejor. Pero todo eso, todo este bombardeo, nos lleva, pues, a la parálisis. No solo nos lleva a la parálisis, sino que nos lleva a otro tipo de cosas, que es, como tengo miedo, sálvese quien pueda. Voy a ver si yo me salvo. Es como el que está en el puesto de trabajo y se mimetiza con el ordenador para ver si no le ven y no le despiden. A ver si despiden a los otros, ¿no? También sabemos por la experiencia histórica que todos juntos somos una fuerza enorme. O sea, todos juntos somos capaces de cambiar la realidad. Pero ¿qué nos inoculan? El virus del individualismo, es decir, sálvate. Sálvate a ver si te puedes salvar. Todo eso forma parte, digamos, de los mensajes subliminales de la gran batalla que se está produciendo ahora, porque es evidente que alrededor de la crisis se produce eso. Es decir, porque además hay otra cosa, es el modelo. ¿Qué queremos? Que esa es la otra gran cuestión. Es decir, ¿qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para el mundo? Porque esta crisis también abre una oportunidad, es verdad, a pesar de lo terrible que es, nos plantea, nos sacude a todos, ¿no? Estábamos aquí anestesiados por el consumo, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos lo arreglan todo, todo va bien, va, fantástico, ¿no? Algunos lo pasan mal, pero no importa, la mayoría disfrutamos, vamos de fin de semana, hacemos vacaciones, viajamos fuera, no sé qué, estupendo, de repente nos han dado una patada en el culo y nos han dicho, ¿qué os habéis creído? ¿No? Esto no es así. Y porque pagamos un precio también por esa ignorancia, es decir, la burbuja. Cuando se habla de la burbuja, de la situación de la economía, evidentemente las responsabilidades son graduales. No tenemos nosotros la misma responsabilidad que los banqueros, obviamente, ni que el gobierno, ¿no? Pero todos hemos participado de eso. Por ejemplo, los medios de comunicación ahora, cuando se oye hablar de la burbuja inmobiliaria, parece que no tenían nada que ver, pero todos sabemos los suplementos inmobiliarios que había en los medios, que eran así de gordos. La cantidad de publicidad que ingresaban como consecuencia de eso. La cantidad de noticias y de informaciones que hacían para venderle a la gente que esto era un paraíso y que pues, se podían comprar chalés, pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Animar a esa burbuja. Ahora no parece que no tiene nada que ver. No tenemos nada que ver en eso. Eso es culpa de no se sabe quién, ¿no? Lo mismo que la política, claro. Cuando oyes a los periodistas, mis compañeros tertulianos en los medios y tal, que hablan contra la política, ¿no? Pero claro, ellos son parte de la política. La mayoría de los tertulianos, por si no lo sabéis, la mayoría de los tertulianos que hay en todas las tertulias son parte de una cuota política, de un tipo o de otro, o económica. Es decir, están porque los pone ahí un partido político. Evidentemente, por ejemplo, el PP tiene infinitamente más periodistas a su servicio que los que tienen los demás, ¿no? Pero están puestos ahí por eso, es decir, no por sus méritos informativos, no por su carrera política, su experiencia, etcétera, etcétera, sino porque son parte de una cuota. Por ejemplo, no sé si os sorprenderá, pero uno mira las tertulias políticas que hay en las televisiones, por ejemplo, y está plagado de gente de La Razón. Generalmente chicas, por cierto, ¿no? Que son todas adjuntas a la dirección, ¿no? Y dices, bueno, ¿se corresponde con su peso entre los medios de comunicación por el número de ejemplares vendidos, etcétera, etcétera? No. Vende mucho más el Periódico de Cataluña, que probablemente casi ninguno recordáis que está en ninguna tertulia nadie. O el Periódico Informaciones de Alicante, o el Diario Vasco, o Della, o La Voz de Galicia, o La Vanguardia, ¿no? Está el ABC, y uno mira los resúmenes de prensa que presentan en los informativos, por ejemplo, 24 horas, Televisión Española. ¿Cuál es el periódico que arranca? Pero a ver, ¿cuáles son los titulares de mañana? La Razón. La Razón abre con una foto, ta. Luego, el ABC. Luego, o sea, y luego ya pues, el Mundo. Luego, pues, el País, ¿no? Evidentemente todo eso hace que tengamos nos están construyendo también un relato. Es decir, no es lo mismo empezar por el País, que a lo mejor es un poco más crítico, que empezar por La Razón, seguir por el ABC y luego por el Mundo. Porque ¿cómo se enfoca en la intervención de Bankia o el que hay que poner 19.000 millones en cada uno de esos periódicos? Pues está condicionando la visión. Es decir, si todos dicen esto o la mayoría dice esto, ¿será que es así? ¿No? Es decir, que todo eso, gracias. A mí me hace construir constantemente todo este tipo de
ideas, ¿no? Luego, yo creo que en el tema de la crisis, por eso creo que es muy importante el tema de los derechos, evidentemente, el tema de qué tipo de sociedad queremos construir. Es importantísimo que no se olvide esta faceta. Yo creo que es muy importante la parte que se ha hecho en el 15M de información horizontal, de comunicación entre unos y otros y tal, pero creo que esa es una asignatura pendiente. Es decir, incidir y trabajar y presionar, pelear por tu espacio. Al final es este. Es decir, los ciudadanos tenemos que pelear por el espacio de los ciudadanos en los medios de comunicación. No podemos admitir y permitir que nos lo quiten y que lo tengan nuestros enemigos. Es decir, que lo tengan los banqueros, que lo tengan los ejecutivos, que sean ellos los que hacen el relato de lo que sucede. Eso en los medios privados, pero también en los públicos. Y en los públicos hay una batalla, bueno, todos sabemos lo que va a pasar ya en Televisión Española dentro de poco, pero bueno, ya se ha producido en Televisión Española un cambio en la forma de dar las noticias. Cualquiera que vamos, no sé si los veréis, no lo veréis o estáis muy al tanto. Yo que lo hago de formación profesional y os analizo siempre, es decir, hace mucho tiempo ya que eso se ha producido. Es decir, el otro día, por ejemplo, pues se entrevistaba en 24 horas a un ejecutivo de Intermoney, hablando de las medidas del gobierno, de la banca y todo esto, y entonces resultó que este hombre tenía un discurso crítico. Lo habían traído allí creyendo que era un discurso pro banca y tal, ¿no? Entonces, la periodista sudó sangre, sudor y lágrimas para intentar que no se entendiera el discurso crítico que hacía sobre las decisiones del gobierno y sobre las medidas, diciendo que no iban a servir para nada. O sea, pero una cosa bochornosa, ¿no? Lo piensas y dices, sí, está intentando salvar su puesto de trabajo, siendo servil con los que tienen ahora el poder, ¿no? Porque, bueno, salgo en la tele, hago un programa que está muy bien, hablo de economía, no sé qué, y es que va a venir, hay 20.000 esperando ahí a que el PP levante la barrera y ocupen todo. Porque esa es otra parte de lo que pasa dentro de los medios de comunicación, entre bambalinas, que es la pelea por los espacios y de la gente. Es decir, una de las cosas que se va a producir ahora, y ya se produjo anteriormente con el gobierno de Aznar, por ejemplo, es que se barre, y además no tiene ningún problema, a cualquier persona que tenga cualquier apariencia de ser crítico, de progresista, sindicalista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente desaparece, los borran del mapa, a galeras. Si no van ahora con la reforma laboral se van a ir a la calle. Va a haber una purga real de eso. Pero es que yo lo conozco profesionalmente, es decir, conozco muchísima gente de intereconomía, de libertad digital, gente que trabaja además por sueldos miserables, que es otra realidad de lo que ocurre en el tema este de la información, ¿no? Que están como locos por ver si pueden asentarse en la televisión pública, ocupar la televisión pública. Es decir, yo tengo derecho porque yo soy del PP, yo soy de la derecha, yo defiendo esto, yo tengo derecho a estar ahí. Hay que quitar a todos esos rojos, ¿no?, para ocupar ese espacio. Es decir, que esa batalla también se va a producir y se está produciendo ya. De hecho, ya hay unos cambios. Bueno, en definitiva, solo quería recordar también otra cosa, que dentro de lo que son los medios de comunicación, de lo que es la manipulación, etcétera, esta pintura un poco así que he intentado hacer, no quiero que que olvidéis el papel de los periodistas, que yo creo que hay que ser, yo soy muy crítico con los periodistas, creo que muchos son ahora mismo, están en el peor estadio de su trayectoria en el mundo del periodismo. Estamos volviendo casi a la época de Larra, donde la gente se vende por cualquier cosa, pero a la vez es una especie de proletariado del siglo XXI, los periodistas. Ahora mismo, lo digo para que tengáis también conciencia de esto, es decir, ahora hay miles de periodistas que no ejercen de periodistas, porque están empaquetando, manufacturando, digamos, información. La información se ha convertido en una mercancía y ahora miles de periodistas lo que hacen es empaquetarla, ponerle el lacito que corresponde a la empresa en la que trabaja, ¿no?, y la mandan. Están en un ordenador, no salen a la calle, no saben lo que pasa, no saben lo que opina la gente, no tienen tiempo para informarse, que esa es otra. La información instantánea ha convertido, es otra forma de alienación también, y también otra forma de manipulación. Si os dais cuenta, muchas veces es la misma constantemente, la que todo el día se está repitiendo una y otra vez en cada uno de los medios. Es una especie de bucle que a veces puede parecer casi terrorífico, ¿no?
es la misma, que da miles de vueltas, pero hay que estar poniéndole el matiz todos los días y cada momento, cada instante. Entonces eso impide que el periodista pueda ir a un sitio y ejercer su papel como profesional. Es decir, ver lo que pasa, analizarlo y luego transmitirlo de una manera crítica y personalizada. Eso es la libertad de expresión también, ¿no? Que también está en cuestión ahora por esto. Es decir, la libertad de información, la libertad de expresión que encarnan los grandes medios de comunicación, es decir, está también en cuestión con esta crisis. Es decir, bueno, estamos, para acabar, pues simplemente decir que es un problema muy complejo, es un problema sobre el que hay que prestarle atención, sobre el que hay que ser activo, como hay que hacer en todo lo demás. Es decir, la gran paradoja, el gran paradigma al que nos enfrentamos ahora con la crisis es que esto solo se soluciona si los ciudadanos somos capaces de dar un paso al frente para ser dueños de nuestro destino, una vez más. Esa es la realidad. Si no somos capaces de meter en cintura a los mercados financieros, de poner medidas que controlen eso, si no somos capaces de cambiar las instituciones, si no somos capaces de cambiar la representación política y hacer que haya más democracia, daremos un paso atrás terrible y seguramente de consecuencias que esperemos que no se produzcan trágicas, porque también sabemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, cuando se han producido fenómenos de este tipo. Y ahora vivimos una crisis sistémica, es una crisis política, económica, institucional, social, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos de los medios de comunicación, del sistema de información. O sea, todo eso está encima de la mesa y a todo eso tenemos que responder. Y el problema de la información, que es el problema de la opinión, de la ideología, del pensamiento en el siglo XXI, pues yo creo que es uno de los elementos esenciales y os animo a que, bueno, os animéis a participar en eso. Nada más. Le damos las gracias a Jordi, que va a seguir ahora con nosotros. Se abre un turno de palabra. Como hay mucha gente nueva, levantamos la mano. El compañero va a tomar el turno de palabra. Este compañero es el que toma el turno de palabra, por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Jordi. Sí, yo quería preguntarte, Jordi, el papel que juegan las redes sociales dentro del, porque también es comunicación, pero otro tipo de comunicación, es mucho más directa, ¿no? Y también he sabido que las redes sociales han potenciado, ayudado, alimentado al movimiento 15M, o de alguna manera ha sido uno de los motores esenciales, ¿no? Parece ser que se abre otro camino, otra manera, ¿no? ¿Cómo ves tú porque no deja de ser también un sistema de comunicación, una manera de comunicación? ¿Cómo ves tú esta aportación nueva a todo este aparato sistémico? A todo. Sí, yo creo que es muy positivo, es decir, es una democratización, ¿no? Internet lo que permite es una democratización, las redes sociales permiten una democratización. Es verdad que ahí también hay manipulación, por ejemplo, para ponernos un ejemplo. En estos momentos, los aparatos de los partidos, de las grandes compañías, tienen gente trabajando en las redes sociales constantemente. Tienen equipos enormes de gente generando. Se me ha olvidado, al final lo he olvidado. Os quería traer una comunicación de Moncloa de cómo utilizar palabras claves en Internet a todos los gabinetes de comunicación de los ministerios y toda la estructura del Estado que controlan, y evidentemente al aparato de comunicación de su partido, etcétera, etcétera, para utilizar palabras claves introducidas en Internet para que en los buscadores y en todos los sitios aparezcan los conceptos que ellos quieren hacer. Y ocupar el espacio. Es decir, que las redes, evidentemente, pero tenemos que ver también la otra cara. Es decir, ellos también lo saben. Ellos también lo saben. Es un buen instrumento para nosotros, pero ellos también lo saben. Por ejemplo, es un instrumento que como es horizontal, evidentemente, tú no sabes quién está en el otro lado haciendo información. Por ejemplo, los servicios de información del CNI intervienen en la vida de las redes, en la información. No solamente para captar información, sino también para producirla. Y esto ha pasado siempre, ¿eh? Antes no os he contado, por ejemplo, yo viví esta realidad, estoy hablando de hace muchos años. Yo publiqué un informe en los años 90 que se llamaba Tratamiento y Manipulación de Fuentes Informativas que había elaborado la Guardia Civil, que era top secret. Bueno, que me costó además algunas amenazas y todo esto, ¿no? Bueno, ahí era un manual
de cómo manipular periodistas, políticos, es decir, todo tipo de gente al servicio de los intereses de la Guardia Civil. Es decir, y era, allí explicaba con pelos y señales cómo desde investigar tu vida personal, tus inclinaciones sexuales o del tipo que fuera, tus deudas, si te gustaba jugar y tenías no sé qué, es decir, hasta secuestrarte. Había un amplio abanico de cosas para conseguir que alguien trabajara como informador y al servicio de un poder, digamos, oculto, que era el Servicio de Información de la Guardia Civil. Entonces, ahora mismo, bueno, yo ahora mismo que estoy haciendo una cosa sobre el franquismo, precisamente sobre la policía política en el franquismo, un documental, hablando con un policía que formó parte de la Brigada Político-Social de la policía franquista, entonces, y que es un policía demócrata, digamos, era muy joven y tal, él contaba cómo tiraban panfletos y hacían panfletos en nombre de organizaciones políticas supuestamente de izquierdas al final de la dictadura, ¿no? Y hacían acciones, organizaban acciones, supuestamente en nombre de los partidos de la oposición antifranquista, ¿no? Es decir, bueno, ahora en las redes es más fácil todavía. Ahora en las redes es más fácil todavía. Es decir, y todavía, claro, el problema de cómo se construye la opinión, porque claro, es un magma todavía en el que no, bueno, que es muy importante y que hay cosas, yo creo que hay que seguir en ese camino y se construirán nuevos medios que serán una referencia y permitirán, o sea, todo eso es una cuestión que se está moviendo y que tiene que avanzar y que se tiene que depurar y que todos tenemos que saber cómo funciona. También tenemos un poder como individuos, ¿no? Que antes no tenías, evidentemente, la posibilidad de expresarte, ¿no? Pero hay mucho ruido también. Yo creo que, bueno, hay que jugar con las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar mucho más la comunicación en Internet y la capacidad de crear nuevos medios, nuevas alternativas, nuevos lenguajes, pero no podemos ignorar los otros. Yo creo que hay un cierto riesgo en esto. Yo, vamos, como profesional de esto, creo que hay que trabajar las dos partes, ¿no? Hay que poner gran esfuerzo en crear nuevos medios, nuevos lenguajes, nuevos instrumentos con las redes, etcétera, pero no podemos ignorar todavía el papel que tienen. Y que te decía antes, que es que construimos la realidad sobre la base del espejo deformado en el que nos vemos lo que pasa, y hasta que logremos construir otras cosas, tenemos que influir ahí también. No sé si te he contestado. Bueno, yo la verdad es que siempre he estado muy mentalizado con el tema de la manipulación en los medios, no ya de ahora, sino mucho antes de esta crisis. Pero yo creo que una de las partes fundamentales es el tema de las noticias, ¿cuáles son las noticias? Porque claro, yo lo que sí que veo es que de repente, bueno, un día me sorprendió, hace ya muchos años, que salieron las noticias como que había habido unas inundaciones en Mozambique. Bueno, yo había viajado en Mozambique, tengo amigos en Mozambique, llamo a mis amigos en Mozambique y me dicen lo de todos los años, las riadas que hay, que se llevan a la gente, tal, tal, tal. La pregunta es, ¿por qué ese año era noticia las riadas que había en Mozambique y que ocurren todos los años sistemáticamente cuando llega el monzón? Pues esa es una de las cosas que me llama mucho la atención, el cómo de repente algo se vuelve noticia y las otras cosas no. Y una de las cosas que me estoy temiendo con el movimiento 15M es que, como tú has dicho, los medios de comunicación ayudaron mucho porque se convirtió en noticia, pero que yo siempre que hacemos cualquier cosa digo, ¿nos lo van a silenciar? Porque si no nos silencian es que es como si no hubiera ocurrido, como si no hubiéramos hecho nada. Y entonces de ahí sale mi pregunta, ideas, ¿qué se puede hacer para no boicotear, sino contrarrestar esa historia y poder llegar de alguna forma a la mayor cantidad de gente? Ideas que puedas tener. Bueno, la realidad a veces es mucho más pueril que de lo que parece. Seguramente las inundaciones de Mozambique eran noticia, por esto que yo decía antes, porque la gente empaqueta la información. Entonces, este año había, a lo mejor, había imágenes de la inundación y la metieron porque una de las cosas que más gusta, por ejemplo, la televisión, ¿no?, es hablar de tragedias que ocurren muy lejos. Todos los días nos desayunamos con unas tragedias en el continente asiático, luego comemos con las tragedias del continente africano y cenamos con las tragedias que ocurren en cualquier otro lugar, ¿no? Ya da igual que sean terremotos, inundaciones,
tornados, etcétera, etcétera. Todo eso, si nieva, pues exageramos mucho y parece como que esto es de tal. Resulta que nieva como todos los años o hace el mismo calor que todos los años. Pero eso relaja la tensión en los medios. Es inocuo. Dar ese tipo de información no te va a producir, al periodista, por ejemplo, ni siquiera le va a criticar. El que dirige el informativo no se pone en riesgo, porque claro, es una profesión muy estresante también, porque tú estás en riesgo, porque te va a criticar el político, el periodista y tal. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo primero de todo es ser consciente de que hay que intervenir. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, no podemos ignorar que hay que intervenir sobre los medios. Por ejemplo, yo he participado en mi barrio en las asambleas de 15M y yo, por ejemplo, pues recuerdo el año pasado cuando se hizo lo del, me parece que fue el 28, ¿no? La manifestación del 28, algo así, bueno, la jornada esta internacional y tal. Yo propuse que hiciéramos una rueda de prensa, quien fuera, pero una rueda de prensa empezaban las medidas de recorte en la educación. Entonces, fíjate si hemos tardado en darnos cuenta de lo que había, pero ya habían despedido 3.000 tíos, ponían en la calle a 3.000 personas en Madrid. Yo propuse que hiciéramos una rueda de prensa en un colegio con los profesores, el 15M y todos, es decir, explicando esto. Una rueda de prensa, sí, dices, bueno, tiene que haber portavoces, sí, pero una rueda de prensa en un colegio explicando lo que pasa y porque hay una jornada mundial y explicando lo que sea, pues a lo mejor es mucho más eficaz que no haya nadie que explique nada. Esa es una contradicción que hay que resolver. Yo no tengo la llave mágica, pero yo creo que la capacidad de movilizar, la capacidad de generar, necesita gente que lo haga. Podemos ser muy democráticos, lo hará uno, un día otro, etcétera, etcétera. Los mecanismos de control, además de este tipo de cosas, por mucha reglamentación que se ponga, son imposibles ponerle puertas al campo. Es decir, siempre habrá gente que influye más que otros, gente que tiene más protagonismo que otros. Es casi imposible que todo eso sea igual. Yo creo que perseguir una utopía desde el punto de vista de que todos podemos ser siempre iguales, tenemos que luchar por ser todos iguales, pero no somos iguales. Y cada uno de repente está muy activo y de repente le ocurre algo personal y deja de estarlo, o se cansa y viene otro que le sustituye. Entonces, pero vamos, en cualquiera de los casos yo creo que hay que ser activo en el tema de los medios. Yo creo que hay que utilizarlos, hay que pelear por nuestro espacio en los medios de comunicación. Y no puede ser, si hay 200 noticias, no puede ser que no haya ninguna del 15M o de los movimientos que luchan contra la crisis y contra este sistema, sino que tiene que haber 50 y tenemos que luchar porque haya 100 y porque al final todas sean así. Y no solo eso, sino que hay que influir en los periodistas que escriben esa información. Y si a los periodistas se les presiona en buen sentido de la palabra, se interactúa con ellos, se les explica tal, los ganaremos para nuestra causa. Los tenemos que ganar para la causa. Necesitamos ganar a nuestra causa a millones. Si no somos millones de personas, no lograremos nada. Y eso significa pensar a lo grande. Lo grande me refiero a pensar en la mayoría. O sea, necesitamos mayorías. No podemos conformarnos en que qué bien, qué guay somos nosotros. No, necesitamos mayoría, necesitamos millones de personas porque el envite es enorme. El envite es enorme, nos jugamos el futuro de la humanidad. Entonces, tenemos que tener una vocación mayoritaria. Y para tener una vocación mayoritaria, y si tenemos una vocación mayoritaria, tenemos que intervenir en los medios de comunicación masivos. Tenemos que conseguir que la televisión pública, cuando abre su informativo a mediodía, estén reflejadas las noticias que queremos, que estén reflejadas la realidad de lo que pasa, la lucha de la gente por sus derechos, por su dignidad, etcétera, etcétera. No podemos renunciar a eso. Si renunciamos a eso, estamos haciendo un flaco favor a la causa que perseguimos. Bueno, no tengo muchas... tengo las soluciones de que se pueden hacer muchas cosas. Yo sé muchas cosas que haría, pero bueno, es una decisión también de unos y de otros, ¿no? Pero hay que pelear. Buenas. Tú has hablado de la publicidad, de los anunciantes, ¿no? De cómo tienen su parte de tajada y cómo manipulan también. ¿Tú crees que, bueno, aparte de cambiar los patrones de consumo, hacer boicot o hacer huelgas de consumo podría incidir de alguna manera en la publicidad, o sería un bombardeo mucho mayor, o incidiría en los medios, o va por otro lado? Incide a nivel económico, pero quizá no tiene que ver con cómo... No sé si me he explicado la pregunta. Bueno, yo creo que hace falta una especie de guerra de guerrillas en la información, ¿no?
Es decir, como es un tema muy complicado, muy complejo, por ejemplo, pues es casi imposible intentar abordarlo todo a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces iniciativas que exigen demasiado esfuerzo y tienen pocos resultados, ¿no? Yo creo que hay que concentrarse mucho en qué es lo que quiere hacer y la jerarquía. Por ejemplo, en los medios funcionan así también. En los medios una de las disciplinas más brutales que hay es la jerarquía de la información, que tiene que ver con lo que tú decías. Es decir, qué es lo que es más importante, menos importante, hasta que llega a lo más insignificante. Puede haber algo muy importante, pero como lo colocas en la parte de abajo, digamos, en el minuto 38 del informativo, no tiene la importancia de si abre el telediario. O sea, es decir, no hay que... Entonces, con respecto a este tipo de campañas, de huelgas de consumo, etcétera, etcétera, yo creo que o se preparan muy bien, se trabaja muy bien y se trabaja muy bien para que tengan impacto en la opinión pública, o si no, es difícil. Ahora, yo sí creo que hay que hacerlas. Por ejemplo, a mí se me ocurre, no lo he hecho porque no tengo tiempo, pero este señor Sebastián Sostres, que no sé si sabéis quién es, un columnista del periódico El Mundo, que es capaz de arremeter, de llamar a los trabajadores vagos que no se merecen el salario, que no deberían tener vacaciones, ni seguridad social, ni nada, arremete contra las mujeres y dice que deberían de estar calladas mientras el hombre desayuna, deberían de aprenderlo ya, que mientras los hombres desayunan, las mujeres deberían estar calladas y mantener ese silencio sacrosanto que necesita el hombre cuando se levanta y desayuna y lee el periódico y tal. Bueno, un individuo infecto, o sea, ¿no? Claro, por ejemplo, yo opino que ese tipo que está ahí homologado, como si fuera un periodista normal, pues, por ejemplo, yo ¿cómo le atacas? Si le atacas a él personalmente, le das más cancha. Bien, pero ¿cómo se le puede atacar? Atacando a los que ponen la página de anuncio en su columna, donde escribe su columna. En la misma página, resulta que el Corte Inglés está promocionando opiniones racistas, opiniones homófobas, opiniones machistas, anti-derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor sí que surte efecto. Digo, es una idea, por ejemplo. Mejor, sí, una cosa muy puntual, guerra de guerrillas. Es decir, sí, vamos a por este, ¿no? Que es un cáncer. Luego hay tantos que tendríamos que disparar para muchos sitios, hay que elegir, ¿no? Pero yo creo que sí se pueden hacer esas cosas. Ahora, yo creo que, por eso digo que siempre hay que tener una estrategia para los medios de comunicación y para la comunicación. Todas las estrategias de lucha, de combate, de tal, o sea, necesitan siempre un momento, un tiempo para pensar cómo se comunican y cómo se trasladan y cómo consiguen transmitir a los ciudadanos y ganarlos para esa idea, para esa acción, para esa causa. Eso es fundamental. O sea, yo creo que siempre que se hace algo hay que pensar cómo lo hacemos, cómo lo transmitimos, cómo lo comunicamos, no solamente a nuestra gente, sino a la opinión pública. No sé si te he contestado. Pues... Bueno, primero pensando en ello, siempre pensando en ello. Es decir, es una parte de la lucha, tiene que ser una parte de la lucha. Es lo mismo que si vas a hacer una huelga. Si haces una huelga y no piensas cómo, antes de hacer la huelga, comunicas para que todo el mundo se entere y todo el mundo pueda participar y se sienta partícipe de todo eso, y eso es comunicación, la huelga será un fracaso. Si la huelga no se comunica bien el día que se hace y se refleja mal en los medios de comunicación, a pesar de que haya sido un éxito, no será un éxito completo. Y si después de la huelga no somos capaces de explicar bien y de abrir otro camino y otra senda para que eso crezca, también se quedará coja ese éxito. Porque la única manera de que la huelga tenga efecto es que siga creciendo para que cada vez tenga más fuerza y cada vez pueda cambiar más la realidad o impedir que nos la cambien. Es como la huelga de enseñanza estos días. Yo opino que se ha preparado mal desde el punto de vista de la comunicación. Mucha gente ni siquiera sabía bien cómo era la cosa. O, por ejemplo, lo que se ha hecho antes de ayer en el Congreso de los Diputados, que hubo una concentración por la noche, una vigilia contra la reforma laboral. Bueno, muchísima gente no lo sabía. Yo, que me considero una persona más o menos informada, me enteré por la tarde. Entonces, todo eso, y ahora mismo hay una multiplicación de esfuerzos enormes que se pierden por el camino. Por ejemplo, quiero recordar, ayer o antes de ayer, no sé quién me comentaba, que esta semana en Madrid había más de 72 manifestaciones. 72 manifestaciones. Significa miles de personas trabajando, haciendo un esfuerzo, una energía enorme, con unos resultados que habría que pensar si son óptimos. Y luego, 72 manifestaciones, ¿por qué no una? En vez de 72, todos juntos.
¿Y por qué no? ¿Por qué 72 manifestaciones con 72 objetivos diferentes? Y a lo mejor, ¿por qué no una sola manifestación con 1, 2 o 3 objetivos que al final vayan más arriba, sean más políticos y tengan más trascendencia y logren movilizar más? Bueno, todo eso hay que planteárselo. Todo eso hay que ver cómo... Lo que sí es evidente es que estamos gastando una energía enorme. O sea, yo creo que hay una cosa muy positiva. Hay miles de personas trabajando, como vosotros, pensando, etcétera, etcétera, y haciendo cosas. Tenemos que encontrar el camino. Es difícil, no es fácil, ¿eh? Tenemos que encontrar el camino para que toda esa energía y esa fuerza, digamos, no sea entropía, no se pierda, ¿no? O sea, que podamos utilizarla, tener el mayor efecto con el menor esfuerzo posible. En fin. Ya. Perdona, la palabra ¿quién tenía? Bueno, lo primero y fundamental, gracias Jordi por esta clase magistral que nos has dado. Creo que todos los presentes vamos a aprender bastante la lección que has impartido. Creo que además tenemos la obligación de aprender mucho para el futuro. Esto es una cuestión de entrada. En otro orden de cosas, bueno, pues hoy nos hemos desayunado, como tú bien sabes, que lo que ellos presentaban en función de la manipulación que están llevando sistemática, pues es que resulta ser que no es una ayuda a Bankia, sino es un dinero, son 23.469 millones de euros que vamos a pagar del erario público y que no se van a devolver. Pero eso lo presentan, tú creo que lo sabes mejor que yo y lo razonarás mejor, como una cuestión que, bueno, les dejamos, sacamos dineros públicos y resulta ser que ya no lo darán. Es mentira, una aventura falsa, estrepitosa. Bien, la pregunta mía es la siguiente. Hoy estamos asistiendo a una vez más lo que tú planteabas también, bueno, pues desde el desmantelamiento, desde el 20 de noviembre estamos asistiendo a un desmantelamiento verdadero de lo que son los medios de comunicación alternativos, que es los medios a través de los cuales nos informamos tímidamente, pues los ciudadanos, sobre todo la gente que estamos interesados, que somos la gente del 15M y aquellos que simpatizan con nosotros. Entonces, hoy, precisamente, y no quiero desaprovechar esta ocasión que se me permite de hablarlo y decirlo, de que en la Puerta del Sol van a haber una concentración en favor de que la señora Esperanza Aguirre no desactive unos medios que ya han estado al servicio del 15M y que pretenden seguir estándolo en un futuro corto y lejano, ¿no? Que es el TLK y el Canal 33. Bueno, pues hoy quieren una vez más, lo poquito que nos queda, libre a los ciudadanos, canales alternativos a través del cual nos llega la veracidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, como caos en la red, etcétera, todo ello lo quieren desmantelar. Y yo digo, compañero Jordi, alternativas posibles. No solamente la movilización, creo que la movilización es muy importante, tenía que haber corrido ya por las redes sociales, cosa que no ha ocurrido. Yo he colgado algo, pero yo me he enterado también por un medio alternativo, hoy cuando he abierto el correo electrónico en mi casa, ¿no? Por la mañana, lo suelo hacer muy tempranito para estar enterado desde las 9 de la mañana, como Alfonso Guerra, que decía que se enteraba por la prensa en Castellano 1. Bueno, pues dicho esto, yo quiero, por favor, que tú los aportes los enriquezcas, el pensamiento que tenemos aquí, ver de qué forma podemos llegar a de verdad crear unos medios alternativos y, además de esto, pues bueno, neutralizar este ataque frontal que hay a los medios que ya he dicho, y no lo repito, alternativos, que tenemos poquitos, pero algunos son muy buenos. Esa era la pregunta concreta. ¿Cómo podemos llegar a ello? Que no sea a través de esas redes que tenemos, que son las agencias de información, que impregnan toda la empresa que está al servicio de la burguesía y del gran capital, porque de ahí viene que la mayoría de los políticos forman parte de los consejos de administración. Nada más. Gracias. Bueno, yo ya las alternativas ya digo que es, bueno, seguir trabajando, hay que trabajar, hay que unificar. Es un problema muy complicado, muy complejo, ¿no? Yo he participado en muchas cosas de este tipo como periodista, no sé, y todas tienen una vida efímera y difícil de sostener, ¿no? Yo, en la primera guerra de Irak, por ejemplo, pues construimos un periódico, el Diario por la Paz, que vendíamos, que llegamos a vender más de 60.000 ejemplares, que logramos tener más de 1.000 periodistas detrás, creamos un movimiento enorme,
pero duramos 6 semanas. 6 semanas nos liquidaron. Nos liquidaron porque nos cerraron el grifo por todos los lados y tal. Es decir, que tenemos que ser conscientes de esto. Es decir, bueno, hay que intentarlo una y otra vez y a veces se consolidan las cosas, se consiguen. Ahora es mucho más fácil, porque antes había solo el papel. Ahora tienes internet y eso permite muchísimo más. Es verdad que luego proliferan demasiadas cosas también. Esa es otra de las cosas que hay demasiado ruido. Pero tampoco le puedes decir, se tiene que conformar esa opinión pública propia y esos medios que nos permitan hacer eso. Yo creo que en el Canal 33 y Teleca, pues claro, es una batalla, pero hay que utilizar la comunicación para dar esa batalla. A lo mejor es importante, ¿no? ¿Cuánta gente ve Teleca? ¿Cuánta gente ve Canal 33? ¿En qué medida mucha gente que está en el 15M y que piensa lo mismo se identifica con estos o conoce esos medios? Es decir, bueno, pues a lo mejor hay que empezar a pensar por ahí. A lo mejor hay que hacer una campaña. Porque hacer una manifestación lo primero y llevar a 500 personas o a 200 no sirve para nada. A lo mejor es más importante hacer una campaña que alcance al máximo de gente posible. ¿Cómo se lanza? Pues creando una red, creando una cadena de solidaridad, generando noticias. Por ejemplo, es muy importante generar noticias. Cada vez que hacemos una movilización hay que pensar cómo se generan noticias. Y las noticias se generan. No es lo mismo dar una rueda de prensa aquí, ¿no? Es una cosa importante que hacerla delante del sitio, a lo mejor, donde que es protagonista. Yo, por ejemplo, no sé, pues hicimos con el tema de la memoria de las víctimas, hicimos una rueda de prensa delante del Tribunal Supremo. Porque sabíamos que más medios, por ejemplo, internacionales iban a estar ahí, porque era más simbólico, con la foto, con algunos intelectuales y artistas en la foto, no sé qué, pues era mucho más fácil llegar a la mayoría de los medios. Convocamos así y estuvieron todos. Si hubiéramos convocado en una sala por ahí, en cualquier sitio, y no lo hubiéramos convocado bien, no se hubieran enterado todos, no hubieran ido. O sea, te quiero decir que tenemos que crear noticias. Generar noticias es una manera también de llegar. Entonces, con Teleca y con Canal 33, pues bueno, yo no tengo ahora una respuesta concreta. Me sentaría con ellos y pues, a lo mejor entre todos podemos pensar. Luego, por ejemplo, otra cosa que no hay que renunciar. Hay profesionales. Es decir, si queremos generar una noticia, si queremos que una cosa llegue, hay que hablar con gente que trabaja en el medio. O sea, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Lo mismo que recurres a un economista para saber qué coño es la prima de riesgo, pues eso no quiere decir que los periodistas sean igual que los economistas. A lo mejor son más... No sé quién es peor. pero vamos, te quiero decir que es más intangible casi que la economía. Mira que es la economía una cosa predictiva, ¿no? Nada más. Pero digamos que yo creo que hay que pensar en eso. Es decir, porque forma parte de la lucha, ¿no? Es decir, cómo generamos noticias que permitan comunicar las cosas, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que es importante también, ¿no? Una campaña. Bueno, yo simplemente plantear, independientemente de felicitarte, porque creo que has planteado las 4 patas esenciales de la manipulación de los medios de comunicación, yo quería ubicarla en si te parece importante el papel de comunicación y difusión que están teniendo las asambleas del 15M como manera de frenar y de canalizar esa información veraz y real. Bueno, yo creo que evidentemente es muy importante. Es decir, ahora mismo, es decir, las asambleas de Madrid, del 15M, todos los sitios se genera una cantidad de información que antes no existía. O sea, ya solo ese hecho ya es un dato enorme, ¿no? Un cambio de la realidad. Ahora hay que ir más allá y hay que ser más ambiciosos. Hay que conseguir que sea más eficaz, que tenga más capacidad de influir, que tenga más capacidad de conquistar el corazón de la gente y la cabeza de la gente. Y entonces yo creo que no hay que pararse en eso y ser autocomplaciente. Es decir, hay que ir más allá porque tiene muchos problemas también. Es decir, es difícil, a veces es confusa, a veces se solapa demasiado, se repiten mucho las cosas, lo hace una, lo hace otra. Es decir, bueno, yo creo que hay una serie de retos que tienen que ver con que, bueno, todo esto tiene que evolucionar, tiene que cambiar, pero yo creo que es uno de los aspectos más importantes. Bueno, está Plaza Sol,
¿no? Que está haciendo un trabajo bastante importante. Hay gente que está haciendo cosas que son muy interesantes. Yo creo que hay que perseverar por ahí y depurar todo eso y hacerlo que sea más eficaz, ¿no? Y luego yo creo que las asambleas, claro, no conozco la vuestra, ¿no? Yo conozco la mía, ¿no? Y bueno, pues a veces también hay una tendencia a encerrarse un poco en lo que tú haces, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante no perder la perspectiva siempre de cómo llegar al conjunto de los ciudadanos y a sus propias preocupaciones, porque mucha gente, yo por ejemplo soy crítico, por ejemplo en la mía, no sé cómo vosotros funcionáis, pero por ejemplo de que hay veces, ha habido temporadas que había asambleas todos los días, reuniones todos los días, de comisiones todos los días, a todas horas, entonces mucha gente no puede participar en eso, pero estamos perdiendo a mucha gente que sí quiere hacer algo, que puede participar o puede hacer algo, pero que no puede estar porque tiene hijos pequeños, porque tiene mucho trabajo, porque tiene no sé qué, porque tiene no sé cuánto, entonces no puede participar. ¿Cómo conseguimos romper esa barrera? Porque esa barrera es fundamental. Y eso es comunicación. Eso es comunicación. Entonces ahí hay que trabajar mucho para ser más eficaces en ese terreno, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es un camino nuevo y, por tanto, pues bienvenido el gran esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que eso es muy importante. Ahora lo que hay que hacer quizás es, suena mal, pero es especializarse más. Es decir, gente que se dedique de verdad a la comunicación, no digo profesionales, sino gente que le guste, que quiera, que tal, trabajar más, intentar mejorar los instrumentos, depurarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un camino, como para todo lo demás, ¿eh? Es decir, que yo creo que eso, lo mismo que el que escribe un artículo porque sobre economía y no se dedicaba a eso, pues después de escribir unos cuantos, pues lo hará mucho mejor que el primero que escribió, ¿no? Es decir, esto pasa lo mismo. Entonces, en este camino, ¿no? En esta andadura, pues yo creo que ahí es importante. Pero yo creo que, sobre todo, siendo todos muy conscientes de que eso es una pata, todo el mundo tiene que ayudar a eso, ¿no? O sea, es importantísimo. Por ejemplo, los compartimentos estancos, por eso digo que no sé cómo funciona, pero por ejemplo, en la mía, pues cultura hace una cosa y resulta que educación está haciendo prácticamente la misma. Y no se entera, o sea, y hay muchas formas de contacto, pero al final no se entera porque el diálogo es complicado, porque a veces es verdad que y yo creo que el contacto físico también es muy importante. O sea, el contacto virtual facilita mucho las cosas, pero el contacto físico también es importante. Todavía no hemos logrado sustituir el lenguaje gestual, la cercanía, la proximidad. Por ejemplo, otra cosa que hay, y que yo siempre he criticado, se habla con un micrófono. Hay mucha gente que no se atreve a hablar por un micrófono. Entonces, bueno, esa gente también, tenemos que escuchar a la gente que no es capaz de coger un micrófono porque le cuesta, porque le da vergüenza, porque se siente inseguro, pero que hay gente que no es capaz de coger un micrófono porque tiene muchas cosas que decir, porque puede aportar muchas cosas. Es decir que, bueno, al fin y al cabo la comunicación, digamos, atraviesa todas las actividades y tenemos que trabajar sobre ellas conscientemente, ¿no? Nunca dando por hecho nada, yo creo, sobre todo. Queda un último turno de palabra, una compañera, y ya continuamos con la asamblea. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por haber venido a nuestra plaza, porque yo te conozco de todas las cosas de Baltasar Garzón y de la memoria histórica y me da mucha alegría cuando te he visto. Eso lo primero. Encantada de verte aquí. Y luego lo que te quiero decir, que eso que hablándolo tú, lo de los medios de comunicación, como que se ven muy fácil, pero yo lo veo dificilísimo, de ninguna de las maneras de llegar hacia ellos. Porque antes, no sé, se conoce que la gente estaba más relajada, la derecha, y entonces podías ir, que te digo, a una radio, a la SER, a tal o a cual, y te escuchaban. Yo ahora veo que no hay medios de que te entrevisten para tú exponer tus problemas y tus cosas que tienes que decir. Entonces, yo que lo veo, tú lo dices y como que lo entiendo muy bien, pero no lo veo para llevarlo a cabo. A ver, ¿de qué manera? Porque yo, entenderte te he entendido perfectamente, pero yo no lo tengo claro, a ver de qué manera. Porque mira, Intereconomía, ¿qué esperamos de ahí? 4 fachas o 5 indecentes que no hay ninguno más. Porque es que yo no lo veo porque no lo aguanto, pero de vez en cuando, como son de la misma cuerda, y es que no hay hoy en día nada en televisión española, ni en ninguna, porque yo no puedo ver hoy televisión, a mí no me cuadra ninguna. Quitándole intermedio. Y la Sexta, no hay otra televisión, porque ahí yo sé que todos los días me entero de algo. Cuando
hay cosas que tiene, el rojo vivo, por ejemplo, no me voy ni aunque tenga que irme al médico hasta que no lo oiga. O sea, que es que la única interés que tengo porque me informan. Claro, y luego el Wyoming por la noche. A ver quién fue el que sacó al generalísimo allí en la... que allí estábamos todos, a ver quién se atrevió nada más que ellos. Y entonces a ver de qué manera nos podíamos poner vosotros, que sois los periodistas, a ver, yo digo que sería la guía fenomenal para nosotros, porque es que si no yo, por ejemplo, no lo veo, me estoy extendiendo mucho. Por eso digo, es que, y yo lo veo como muy claro, pero a la hora de llevarlo a cabo no está tan claro. Así que si tú dices que hacer estas cosas, si nos tenemos que ir allí, como si tenemos que ir allá, donde nos manden, pues con esto en la mano, que se nos oye mejor, y ir a donde sea, porque aquí ya lo ven, aquí casi siempre ya, hombre, hoy hay más gente, pero venimos casi siempre los mismos. Y yo eso de los medios me interesa muchísimo, a ver de qué manera, porque tú eres muy activo, que yo lo sé por otros compañeros tuyos, y hay muchas personas activas que también nos viene el Ateneo. O sea que es que os veo en muchos sitios. Así que nada, encantada y muchas gracias por darnos esta charla tan interesante. Es que se ha cortado la cosa ya. Yo quisiera opinar un minutito. Lola, espera, luego. ¿A quién? No, si yo no sé hablar por el micro. Si es que no se te oye, habla. No, sí, que hablo muy fuerte. Habla Sí. Mira, la señora Aguirre dice que no le importa nada, ni las asambleas, ni las manifestaciones, que ellos tienen el poder y ellos son los que mandan. Hola. Bueno, la verdad es que no se me ocurre ninguna pregunta inteligente, pero quería, si me permitís, dar mi punto de vista sobre lo que estaba reflexionando acerca de lo que he hablado. Y como primero, agradecerte tu presencia y tus explicaciones. Quería comenzar por algo que tú citaste respecto a la diferencia que había con la dictadura y la situación actual. Que lo hiciste muy de pasada, pero yo en ese momento recordé, cuando yo tenía 10 años, vinimos de visita con mi padre a España y fuimos a un amigo de Barcelona y me llamó muchísimo la atención que los libros que le traía mi padre, este señor los guardaba en un estante oculto, en un compartimento oculto que tenía en su biblioteca. Para mí era algo antinatural, algo que no podía ser, que no lo había visto nunca. Y de alguna manera marca lo que era la época. Pero, ojo, estamos en la misma, estamos en una situación reversa, en el sentido de que ahora puedes leer lo que quieras, nadie te va a poner absolutamente ningún obstáculo. Puedes decir lo que quieras, pero que no vale de nada. Entonces, estamos en una dictadura mediática que es tan nociva como aquello cuando no se podía hablar, cuando no se podía leer. Y esa dictadura ya no es solamente, bueno, ya sé, bueno, lo hago cortito. Responde a intereses empresariales en que ya la noticia es un producto y elaboran un producto para vender todos los días. Y a los 3 días ya está vendido el producto y que venga otro y que venga otro. Y somos consumidores. En definitiva, la reflexión final que quisiera hacer es que, así como respecto al poder político, el único poder que debiera existir es la conciencia y la voluntad de los ciudadanos. Respecto al poder mediático, tomemos conciencia de nuestro poder y lo ejerzamos con nuestra opinión. Mi opinión es el poder, la opinión de todos nosotros y de cada uno es el poder. Y perdona si discrepo contigo, no es una guerra de guerrillas, es asumir el poder, es el principio de todas las cosas. Y asumirlo implica convertirse cada uno por dentro en un medio de comunicación de la opinión propia y procurar conjuntarla con todos nuestros vecinos y compañeros de actividades. Muchas gracias. Compás, recuerdo un poco lo que es la hoja de ruta, lo he comentado al principio, había gente que no estaba. Hoy es la ponencia de Jordi, es un poco
plantearle preguntas a él. Estamos entrando en la reflexión es la siguiente asamblea. Ya tendremos tiempo de reflexionar y de expresar todas nuestra opinión. Así que, si queremos, si nos parece bien a todas, cerramos por hoy el tema. Despedimos a Jordi, le damos las gracias por venir y continuamos con la asamblea. Pues muchas gracias.